¿Por qué hemos de cuidar nuestra fe? El que lea con atención las cartas de San Pablo no dejará de notar la frecuencia con que el apóstol amonesta a los primeros cristianos a cuidar su fe. Escribe, por ejemplo, a Timoteo: pelea valerosamente por la fe y victorioso arrebata la vida eterna. Así se dirige a los fieles de Éfeso: en todos los encuentros tomad el broquel de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno espíritu. A los corintios os amonesta en esta forma: velad, estad firmes en la fe, trabajad varonilmente, alentaos más y más, de suerte que oímos con frecuencia: cuidad vuestra fe, guardadla. ¿Por qué dirige el apóstol a los fieles amonestaciones tan repetidas? Porque los primeros cristianos vivían en medio de un mundo corrompido e inmoral, y a cada paso se veían expuestos a las tentaciones del ambiente, al contagio de una vida frívola. Pero, ¿no vivimos nosotros en un mundo semejante? Si San Pablo viviera en nuestra época, habría de escribir con acentos más encarecidos todavía: hermanos, que por el santo bautismo recibisteis en vuestra alma la primera semilla de la fe cristiana. Hermanos, en cuyas almas la educación paterna y la catequesis hicieron crecer esta primera semilla, convirtiéndola en arbolito robusto. Hermanos, que vais a entrar en la corriente de la vida, cuidad la tierna planta de vuestra fe, la fe cristiana. Es de tal suerte el mundo en que vais a entrar, es tal el ambiente en que se habrán de mover las obligaciones de vuestro estado, las preocupaciones por el pan de cada día, que en ellos están sofocados hasta los gérmenes de los pensamientos sobrenaturales. Ha de causarnos maravilla si el conocimiento religioso adquirido en la escuela se vuelve cada vez más raquítico y se seca en el alma en medio de tantos pesares. Ha de admirarnos si la fe, para cuyo estudio y ejercicio metódico falta tiempo, cae en olvido y el alma se deja arrastrar por la corriente de la incredulidad. No son sólo la ley del coseno y el alfabeto griego las cosas que se pueden olvidar, también es posible olvidar la fe. Se puede olvidar hasta la lengua materna, pero ¿cómo? ¿La lengua materna se puede olvidar? Y tanto, cuanto más tierna sea la edad en que se abandona, tanto más fácil es olvidarla. ¿Y cuál es la lengua materna de nuestra alma? La fe religiosa. Y también esta puede olvidarse por completo, y con tanta más facilidad cuanto más temprano se deja de practicar. Por muy bien que hayas tocado el piano, hasta llegar a verdadero virtuoso en tu niñez, si no haces ejercicios durante largos años, perderás toda tu técnica. Por muy hábil que hayas sido en la gimnasia cuando estudiante, si dejas de ejercitarte metódicamente, no sabrás hacer lo más elemental. Pero aún hay más. No basta que nuestros conocimientos religiosos no sean relegados a olvido, sino que hemos de profundizarlos, desarrollarlos en consonancia con las exigencias del hombre ya maduro. ¿Por qué subrayo ahora este pensamiento? Porque muchos pierden la fe justamente al llegar a la edad madura. Siguen pensando en las cosas de la fe con la misma ingenuidad que cuando eran niños. Y es obvio, el niño piensa de una manera que ya no satisface al adulto. Algunas veces nos espantamos al darnos cuenta de los pensamientos increíbles que se nos ocurren. ¿Y acaso estos no brotan de un espíritu incrédulo, sino que son las protestas de la razón, que quiere madurez y desarrollo, contra los conceptos demasiado infantiles e ingenuos respecto de la fe? Lo que servía al niño no sienta bien al adulto,
El niño, con su reducido horizonte, con sus escasos conocimientos y conceptos, se forma una imagen de Dios, pero tal imagen no encaja ya con el mundo del hombre maduro, y si éste no cuida de su fe, si no procura, mediante la lectura de libros religiosos y la asistencia a sermones, desarrollar, a medida que pasan los años, la imagen de Dios que vive en su interior, fácilmente chocará con escollos o se estrellará contra los témpanos de hielo en el mar de la incredulidad. Y sin embargo, ha de achacar la falta a sí mismo, porque no cuidó su fe. Si un pagano no cree en el ídolo de madera, el hecho no significa que no exista Dios, sino que Dios no es de madera. De ahí se desprende cuán seria es la obligación que tenemos de no abandonar la fe de nuestra niñez, de cuidarla y desarrollarla. Con esto llegamos a la otra cuestión también muy importante. ¿Cómo hemos de cuidar nuestra fe? La respuesta a tal pregunta es sencilla. Hemos de cuidar la fe de la misma manera con que cuidamos las otras cosas en el mundo, ejercitándola. El que quiere llegar a virtuoso en tocar el violín ha de ejercitarse varias horas diariamente. El que desea vencer en la carrera ha de entrenarse día tras día, y el que anhela tener una fe viva, robusta, ha de practicar también a diario su religión. Podemos robustecer nuestra fe confesándola exteriormente, pero la robustecemos de un modo especial si hacemos ejercicios piadosos. Por lo tanto, el cuidado de nuestra fe exige dos cosas: una confesión exterior y la práctica de ejercicios piadosos. Sí, hemos de confesar nuestra fe exteriormente. La fe interior y la confesión exterior conjuntamente corresponden al hombre que consta de alma y cuerpo, interior la una y exterior el otro. Es necesario creer de corazón para justificarse y confesar la fe con las palabras para salvarse. Escribe también el apóstol, es decir, lo interior y lo exterior brindan conjuntamente la salud del hombre. Bien es verdad que la fe es mi negocio más personal e individual, el santo tesoro que guardo en el fondo de mi alma, y la confesión más hermosa que de ella puedo hacer es una vida conforme a sus preceptos. Sin embargo, hay momentos, hay circunstancias en que estaré obligado a exteriorizar mi fe. Toda la familia se prepara para ir de excursión el domingo, pero yo no dejo de oír misa. En el tranvía, en la sociedad, se habla mucho de religión, y en medio de un sinnúmero de juicios apasionados, yo me atrevo a levantar la voz en defensa de mis convicciones. Asisto a la Santa Misa, la campanilla toca en la elevación, mis compañeros de oficina se encogen y se inclinan sobre el banco, pero yo tengo bastante valor para hincar mis rodillas ante nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente entre nosotros. No te asustes de esta frase, método de la vida religiosa. Bien sé que las relaciones cálidas que existen entre el alma y Dios, a las que damos el nombre de religiosidad, no hemos de violentarlas para meterlas en un esquema, para hacerlas caber en frías rúbricas. La religiosidad ha de saturar todas las manifestaciones de nuestra vida. Es una verdad indiscutible. Sin embargo, existen ciertos marcos de los cuales no podemos prescindir, a no ser con desventaja ineludible del alma. Los que prescinden de estos marcos, aunque guiados por buenas intenciones, tendrán una religiosidad sin método, sin orden, caprichosa. Algunas veces da llamaradas más fuertes, como la lumbre de la bujía al soplo de una corriente de aire. Otras veces decrece, parpadea, como el candil que agoniza por falta de aceite. Necesitamos ciertos marcos que no dependan de nuestros caprichos, de nuestro buen o mal humor. Es menester cierto orden en la vida religiosa. ¿A qué orden aludo?
Me refiero a las prácticas, aquellas de la vida religiosa y cristiana, generalmente conocidas, cuyo valor no todos saben verlo debidamente, de suerte que hasta hay algunos que creen que mediante el ejercicio de las mismas harían constar tan solo en exterioridades su vida religiosa. Entre tales prácticas figura, por ejemplo, el rezo de la mañana y de la noche, recitados metódicamente cada día. No habríamos de dejar pasar un solo día sin haber cumplido con esta tarea piadosa. Desde luego, el domingo ha de ser santificado por la misa. Otra norma, recibir el cuerpo sagrado de Jesucristo, para que sea robusta nuestra vida espiritual. Todavía otra norma, cumplir con la ley de ayuno y abstinencia. Por lo tanto, mi fe es firme, soy católico honrado,